seguramente los televidentes que nos siguen y vieron el programa que hicimos sobre el tema del poder, recordarán que en un momento yo presenté como propuesta de discusión la relación entre poder y autoridad. Y el cardenal, con muy buen criterio y experiencia, digamos, dijo: ya falta poco para terminar el programa, hagamos un programa sobre eso. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Hablamos acerca del poder, acerca del origen del poder, del objetivo del poder, de para qué sirve el poder, cómo entendemos el poder. Pero a veces ponemos los dos conceptos de poder y autoridad juntos, y lo que yo planteaba es precisamente ese interrogante, ¿no? Si los conceptos de poder y autoridad van juntos, si en algún momento algo pasa en quien tiene el poder que deja de tener autoridad, aunque siga manteniendo la chapa o el título que le dio ese poder, pero ha perdido autoridad para ejercerlo. O visto del otro lado, alguien que no tiene la chapa para ejercerlo, pero tiene autoridad como para hacer algo, o para decir algo, o para influir en algo. El concepto de autoridad es un concepto en el cual está involucrado muchas cosas, ¿no? Porque no es solamente tener que alguien le den una oficina o algo para hacer algo, o un escritorio, o un símbolo de poder, sino es si tengo las espaldas suficientes para ejercer ese poder con cierta dosis de credibilidad, con un respaldo de formación, tiene que ver seguramente con el carácter, tiene que ver con la información que tengo. Mi formación tiene que ver con lo que soy, tiene que ver con mi ejemplo, tiene que ver con lo que comunico, tiene que ver con lo que digo verbalmente, pero también con lo que comunico con mi vida. O sea, cuando entro en la esfera de la autoridad, me estoy apartando por un momento. Imaginemos un círculo de poder, en donde el círculo de autoridad puede involucrar uno al otro, pero a veces no, porque desde mi percepción, cuando hablamos de la autoridad, estamos hablando ya no de la persona ejerciendo algo o dando órdenes o lo que sea, sino de toda una vida que apoya, que sustenta, que da sustrato a que yo ejerza ese poder de una manera éticamente legítima. Porque alguien puede tener un poder legal, pero es ilegítimo desde su autoridad. Entonces, abro el tema, que es un tema muy interesante, como para pensar juntos acerca de eso. Dos anécdotas que me pueden ayudar a ir buscando y delineando el concepto de autoridad, ¿no? Que lo podemos ir definiendo juntos. Dos anécdotas de vida, ¿no? Una, el Consejo Superior de la UBA, una mujer delegada por los profesores, ya murió hace 10 años, una gran mujer, profesional, ella decana en su tiempo, después fue delegada por los profesores, decía que ella se daba cuenta si el nuevo funcionario tenía autoridad moral en lo que hacía los primeros días. Uh-huh. Generalmente, dice, los que yo veo llaman a Nordisca para que les rediseñe el despacho. Entonces la autoridad la ponían en los muebles, la ponían en el despacho. O sea, es el concepto de poder-autoridad fusionado,
Yo tengo autoridad en la medida que estoy acá y voy a hacer una demostración de poder y de autoridad en el ambiente. Otra anécdota de mi vida, yo tendría 12, 11 años, 10 años. Mis abuelos maternos tenían una de esas casas antiguas en Almagro, de 2 patios, de esas casas de antes, ¿no? Y en el segundo patio, al fondo estaba la carpintería de mi abuelo. Mi abuelo era carpintero, de esos que hacía todo él, ¿no? Y ilustraba todo. Y en ese patio lo venía a visitar un señor que le vendía las anilinas, un señor de barba. Y los dos viejos se sentaban a tomar unos tazones de té con un chorro de vino que le ponía mi abuela al té. Mi abuelo era radical del 90. Y un día, todo el mundo lo conocíamos a él, el vendedor de anilinas, como Don Elpidio. Y un día mi abuela me dijo que ese Don Elpidio había sido vicepresidente de la República y que había renunciado a su pensión graciable, que vivía de su trabajo. Ese hombre había perdido el poder, pero tenía la autoridad en el nivel más alto. Muy bueno. Elpidio González. Elpidio González. Curioso, ¿no? Son dos cosas que me quedaron, ¿no? La descripción de esta mujer, que pone la autoridad en la apariencia, en cómo te presentás, y el otro que tenía la autoridad de la coherencia. ¿No? Coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, o sea, el modo como vivo, ¿no? O sea, la coherencia del lenguaje de la mente, del corazón y de las manos, ¿no? De ahí que la autoridad podemos distinguirla del poder poniéndole un adjetivo, autoridad moral, ¿no? O sea, uno tiene autoridad moral y ejerce el poder. ¿Por qué? Por la coherencia, ¿no? O si no, hace espamento o hace lo que puede. A veces tampoco es malo, pero no tiene autoridad moral, le queda grande el poder que le dieron y hace lo que puede, porque parece una persona buena, pero que no le da para más, ¿no? Pero no tiene autoridad. No sé, esa sería la primera aproximación, ¿no? Recuerdo haber leído y haber escuchado de mi hermano, que también terminó química en ciencias exactas, acerca de un personaje, yo no alcancé a conocerlo solamente a través de libros, que había estudiado, era un autodidacta y que llegó a ser docente en matemáticas, sí, después terminó doctorado con publicaciones, ¿sí? Que se llamaba Misha Kotlar. Y también tuvo la grandeza de ser un autodidacta, un gran matemático, y de encontrar gente con autoridad moral que le dijeron, bueno, te vamos a ayudar, vas a ir a Estados Unidos, no me acuerdo en qué instituto de primera de Estados Unidos terminó su doctorado. He leído en alguna oportunidad hace poco que falleció con avanzada edad. También como un ejemplo de alguien que tiene la autoridad moral de ejercer una cátedra. Porque autoridad moral en el sentido de que tiene una honradez intelectual de primera. ¿Cuántos hay que ejercen cátedras y que enseñan mal? Porque tal vez los conceptos no los tienen totalmente claros. Porque eso también es una cuestión de poder. Se te ha conferido el poder de enseñar, de transmitir un conocimiento. Y el hombre no lo tiene y sin embargo ejerce esa función. Evidentemente que las dos cosas tienen que ir de la mano. La autoridad moral con el poder. El que lidera algo debe ser un paradigma para el alumno en todo el sentido profundo del concepto. Porque una de las
peores enfermedades con que un líder puede llegar a infectar a sus liderados es con el doble discurso. Porque aquel que no tiene la autoridad moral y aquel que no hace y vive de acuerdo a lo que enseña o a lo que exige de sus liderados, realmente los está enfermando. Los dobles mensajes destruyen a una sociedad, pervierten a una sociedad en una perversión que conlleva la destrucción de la misma. Esto es una de las enfermedades de nuestro tiempo, que se transmite un mensaje, y del pasado también, y se obra de una manera totalmente distinta ese mensaje. O directamente en nuestro tiempo se lo hace de una manera mucho más sofisticada. Antes era de una manera solapada, se daba una imagen de una cosa y se obraba de otra manera. Hoy por hoy se hace de una manera más sofisticada, más sutil, pero todo líder que demanda una actitud de sus liderados o de aquellos con quienes discute el poder, y él mismo no es coherente, no tiene las manos realmente limpias, no es un paradigma de justicia. Sin entrar en la política de hoy en día, pero sí entrando en la política de los últimos 50 años en la Argentina. Aquel que quiso obrar de esta manera, de alguna forma, tal vez me esté equivocando en lo que digo, pero no me gustan los grandes héroes, me gusta el hombre sencillo, pero que obra en base a este concepto, que tiene la autoridad moral y que tiene un cargo de poder. El nombre que me aparece es Ilia, por todos los testimonios que hay de él como persona, porque después de ejercer la presidencia de la Nación, lo mismo que Elpidio González, fue a Cruz del Eje, creo que es donde vivía, siguió ejerciendo como médico, siguió con humildad. Bueno, no supo tener liderados que lo acompañen, pero no creo en los grandes y rimbombantes líderes. Creo en un líder humilde, porque Moisés tampoco fue un líder carismático de primera. Hubo muchos momentos que él entró en crisis y que estuvo mal y que pidió la ayuda de Dios y no se lo ve como el gran yo puedo hacer esto, yo hago esto, yo decido. Tenía dudas, se iba a hablar con Dios, la humildad, el rezo, el pedir, pido tu ayuda. No aparecen los escritos como el gran revolucionario. Esta figura tan desdibujada en la historia política argentina, pero sin embargo, cuando vemos la otra cara de la moneda, cuando hablamos de humildad, de autoridad, ¿de qué hablamos? Hablamos del hombre. No lo estoy juzgando por su habilidad política. A nivel de habilidad política, evidentemente, hubo muchos que fueron muchísimo más hábiles que él, muchísimos, que fueron políticos mucho más profundos y de raza y de todo lo que se designa. Pero cuidado, los pueblos, creo yo, necesitan también de un hombre íntegro, de un hombre que no tenga picardía. Yo me acuerdo, era chico cuando era presidente, y hablaba como un poeta. Cuando estaba en Plaza de Mayo, en los actos, hablaba como un poeta. Entendía otro mundo, tal vez el mundo de Elpidio González, y no se daba cuenta de lo que es el mundo moderno. Tal vez era demasiado ingenuo. Pero creo que una sociedad de vez en cuando necesita un poco de ingenuidad. Si queremos hombres más espirituales, yo creo que necesitamos menos pícaros y más ingenuos, pero ingenuos que interpretan, que saben que existe la picardía, pero que dice a toda costa, yo sigo con mi ingenuidad. Y es esa ingenuidad, esa integridad en el proceder,
lo que yo creo que les confieren esa autoridad moral, o lo que debieran conferir la autoridad moral para ejercer un cargo de poder. Tal vez también yo esté entre los ingenuos, probablemente. Mi manera de verlo. No me gustan aquellos que ejercen con fuerza el poder. No me gusta. Me gusta un presidente general, un líder, dije presidente, cualquier líder, que sea cauto, que sea tranquilo, que sea meduloso. Hay que ver en qué medida las sociedades del mundo en general están preparados para líderes de tales características. Hay un pasaje en el libro de los jueces en donde Sansón, que tenía todo el poder y la autoridad, se manda una serie de macanas. Y hay un versículo muy, muy terrible, ¿no? En el cual dice, él no sabía que Dios ya no estaba con él. Es uno de los versículos más agudos y más terribles. Él siguió viviendo como si tuviera el mismo poder y la misma autoridad, pero él no sabía que en algún lugar del camino él ya había perdido esa autoridad, porque la había contradecido con su propia vida. Y seguía replicando el ejercicio de una autoridad, de un poder que ya no tenía. Él ni se dio cuenta que la había perdido, en qué lugar del camino la había perdido. Después sufre las consecuencias. La pregunta es, ¿cómo cuidarnos de esa bifurcación posible que existe entre perder la autoridad, que es interpelada permanentemente sobre quien ejercemos el poder? Antes de ir directamente a la respuesta, quiero aclarar un término que utilicé cuando hablé de la ingenuidad del expresidente Ilía. No es que me refería a la ingenuidad en el sentido simple de la palabra. Me refería a la ingenuidad de aquel que tiene ciertos sueños que no abdica de ellos jamás. Por más que haya una sociedad difícil de compartir esos sueños, esos ideales, porque evidentemente sus correligionarios en aquel tiempo no estuvieron junto con él, pero en ese sentido hablo de ingenuidad. No alguien que no distingue bien qué es lo que ocurre, alguien que vive en otro planeta, sino alguien que ve lo que ocurre en derredor de él, pero aún así él dice, yo con estas cosas no transo, sigo a ultranza esta senda. Ahora bien, cuando uno sabe que perdió la autoridad, la acción de la pérdida de la autoridad es cuando evidentemente muchos saben de que tal y tal persona hizo tal y tal transgresión. Tal líder cometió una transgresión dada. A veces eso puede conllevar a perder esa autoridad, como por ejemplo, vamos a ver los diarios, por ejemplo lo que pasó con el expresidente del Fondo Monetario Internacional, es decir, el acto, el abuso terrible que aparentemente, en base a lo que los diarios dicen, cometió, bueno, lo conllevó digo aparentemente porque una vez que salga la sentencia, entonces habrá justicia y podremos decir con más forma fehaciente, pero respetemos a la justicia. Y entonces en ese momento ya vemos que por el solo hecho de haberse planteado la cuestión, el hombre perdió su cargo.
Hay otros líderes, sin entrar en detalles, que se los acusa de vida licenciosa y de qué sé yo y de qué sé cuánto, y sin embargo los pueblos les perdonan esas cosas y los líderes siguen adelante en su cargo. O sea que depende también la pérdida de la autoridad a una cuestión de la cultura de aquellos que lo están juzgando. Pero ahora, si queremos independizarnos de la cultura y de los pueblos y de todo, y tratar de dar un criterio no subjetivo, sino objetivo de pérdida de la autoridad, yo diría que para uno mismo, para aquel que ejerce un acto de poder, la pérdida de la autoridad empieza en el momento que antepone su propio yo a todas las cosas. Hay un cuento del mundo jasídico que allí se enseñaba a través de parábolas que cuenta así, que una vez alguien golpeó la puerta a un líder en el mundo jasídico, ¿sí? Un rebe. Entonces, porque rebe no es exactamente rabino, sino rebe es el líder de una congregación dada que lo veía a este hombre como un santo varón y que ejercía un poder y una docencia especial sobre la comunidad. Entonces le golpean la puerta y el rebe pregunta quién es y alguien le responde del otro lado de la puerta, yo. No le abre la puerta. Golpea de vuelta, ¿quién es? Yo. No le abre la puerta. Golpea de vuelta y da su nombre. Solo entonces le abrió la puerta. Entonces dice, rebe, ¿por qué no me abrió la puerta antes? ¿Qué pasó? No me reconoció la voz. No, el único que dice yo y puede pretender que se lo identifique inmediatamente es Dios. Como dicen los 10 mandamientos, yo soy el eterno tu Dios. Aquí empieza la cosa. Cuando yo antepongo mi propio yo a todo, yo creo las cosas empiezan y terminan conmigo. Nuestro querido Luis XIV, ¿sí? Después de mí no importa. Mientras yo exista, estamos todos bien. Una vez que me fui, bueno, diluvio. Ahí es el primer síndrome de la pérdida de autoridad. La autoridad nace, creo yo, en una convicción muy profunda de alguien, de uno. Y en el momento, y ese uno se puede equivocar, y la gente que está alrededor de ese uno va a saber que ese uno se equivoca. Lo que usted dijo en el programa anterior, yo me equivoco, y me dan con papel celofán, sin papel celofán, con buena música, y mala letra o viceversa, pero cuando se sabe que la persona es íntegra, él se equivoca, lógico, es un mortal, ¿cómo que no se va a equivocar? Él hace las cosas hasta donde puede, porque todas las otras críticas que se pretende que alguien sea perfecto, no tienen sentido, no son críticas reales, no son constructivas, lo único que quieren es cuestionarle el poder. Pero cuando alguien realmente acepta esas críticas, las buenas, y alguien realmente no se cree con un poder omnímodo y no antepone el yo a sus acciones, bueno, en ese caso, por más errores que cometa, sigue teniendo autoridad moral, porque todos cometemos errores en todo lo que hacemos. No existe el hombre perfecto, dice en el Eclesiastés. No existe el hombre justo que no se equivoque. Todos nos equivocamos. La cuestión está en la integridad de uno. ¿Y cómo lo mido? ¿Qué pasa con tu ego? Es verdad, cuando uno antepone el yo a aquello que le fue confiado como misión o como situación, es cuando pierde autoridad. Y vuelvo a los dos personajes que nos referimos en otro programa. Moisés, el hombre más humilde,
en la playa del Mar Rojo, y cuando le dicen que está viniendo los egipcios. Ese hombre sintió angustia. Estoy seguro, porque era un hombre normal. Sintió angustia. Y se debe haber preguntado, caí como un chorlito. Quizás habrá sentido la tentación de decir, ¿por qué creí tan fácilmente? ¿O no habré entendido bien lo que Dios me quiso decir? Una tormenta de dudas. Y a ese hombre le quedaban pocas opciones. O volver atrás rápido y negociar con los egipcios, con vuelta a todo Egipto de la esclavitud, o declararles guerra, la perdían, o suicidarse, era otra salida. El concepto liberal del honor, ¿no es cierto? Bueno, me suicido salvo el honor. O ser coherente con la vocación recibida. Y en el fondo le dijo, vos, no figura en la Biblia, pero su actitud, ¿cuál fue? Vos que me metiste en esto, sacame. Y fue coherente. Y Dios actúa. Bueno, esa coherencia donde él... Perdón, se lo dijo a los gritos, a Dios. Ah, ¿los gritos? Sí, porque Dios después le contesta, ¿qué me gritas? Habla a los hijos de Israel y que vayan. ¿Qué me gritas? Mati Tzakelai, ¿qué me gritas a mí? Decirle que vayan. Me he olvidado de eso, que a los gritos, sí. A los gritos fue. Bueno, entonces opta por ser coherente, o sea, uno salva la autoridad en la coherencia, ¿no es cierto? En eso. Y la otra David, ¿no es cierto? Si David a Natán le hubiera dicho después que le contó todo eso y se había dado cuenta, dice, bueno, ven y vamos a comer y vamos a charlar y bueno, un banquete, y la debilidad humana, vos sabés cómo son las cosas. Disculpame, no lo tomes a mal, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo se arregla esto? Lo que generalmente le dice un conductor cuando hace una infracción de tránsito y un agente lo para, el conductor lo que dice, agente, ¿cómo lo podemos arreglar? Eso que llevamos tan adentro. Si David hubiera arreglado, y acá va a salir un concepto que quizás nos ayude a pensarlo, David hubiera perdido la autoridad. Y David hubiera hecho matar a Semeí después, y hubiera sido un tirano, y hubiera perdido. Y hoy día no, es santo porque no arregló, se humilló. La coherencia. Es decir, uno pierde la autoridad cuando empieza a ser cómplice. ¿No? La complicidad es como una escapatoria a la coherencia. O sea, la coherencia se debilita por la complicidad. Y la complicidad es, bueno, ¿cómo arreglamos? ¿Con cuánto te callás la boca? No sé, mil y una manera de complicidad que tiene una persona para salir del paso. O el padre con su hijo. Cuando no tiene la valentía de poner un límite y bueno, es cómplice de su hijo y lo deja que crezca torcido. ¿No es cierto? O sea, uno como que pierde la autoridad moral cuando empieza a ser cómplice. Ya terminando el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, preso, y el rey lo llama, pero todos los días lo llamaba. No lo llamaba para escuchar, lo escuchaba qué le había pasado, acerca de Jesús, no tenía mucho interés en la historia de su conversión a Jesucristo. Lucas nos dice en el libro de los Hechos que lo llamaba para saber si le podía sacar algo, para coimearlo. Y la verdad que Pablo hubiera tenido todos los argumentos para decir, bueno, es por el bien de la misión. Yo salgo de acá, sigo como misionero, cumplo el plan, y se quedó allí como 3 años.
Y todos los días los sacaba para preguntarle lo mismo, a ver si les podía sacar algo. Después terminó finalmente en Roma, muerto. Puntos de verdad. Lo importante de tener esa sabiduría en algunos momentos de la vida, que el señor cardenal trajo el ejemplo de Moisés, que es un caso en extremo, pero es un caso muy gráfico, en lo cual uno tiene la posibilidad de elegir el camino difícil de la coherencia o el camino fácil de la evasión o de la complicidad. Yo creo que por ahí, y eso va, uno cree que son cosas que pasan, y bueno, zafé y sigo, como el ejemplo del tránsito. Bueno, lo arreglo, ¿y quién me ve? No me ve nadie. Creo que Dios me ve primero, y aunque esté solo, yo me veo. Y yo me empiezo a degradar en mi autoridad. Empiezo a negociar mi autoridad. Y la pierdo, porque la autoridad no se negocia. La autoridad se ejerce, no se pierde. No se puede regatear autoridad. Y yo creo que por ahí es otra beta que podemos entrar. El hecho de tener la autoridad, negociarla, diluirla. ¿De qué manera nosotros encontramos, cómo nos enfrentamos o nos preparamos a esos momentos de verdad que se nos presentan en la vida? Porque hay una propaganda de una agencia de emergencias que dice: el momento de emergencia no es un momento de asociarse. Yo creo que está muy bueno el eslogan. Y yo creo que en el momento de la prueba, en el momento de la verdad, no es el momento de empezar a pensar qué debo hacer. Yo debo tener el músculo bien ejercitado, la mente y el carácter bien pulido, para que cuando llegue ese momento de verdad no tenga que estar pensando: ¿transo con este o sigo coherente aunque me cueste? Yo creo que uno tiene que haber un ejercicio de prepararme sabiendo que ese momento de bifurcación en el camino va a venir. Y yo tengo que salir airioso con la coherencia que me va a dar la autoridad. Es muy difícil. Nosotros en nuestros rezos diarios le pedimos a Dios que no nos pruebe, que no nos conlleve a situaciones de prueba, pero la vida nos enseña que constantemente hay situaciones donde debemos pasar un examen en tal sentido. Y otro de los puntos que usted dijo recién es la cuestión de, bueno, nadie me ve, transo conmigo mismo. En los rezos diarios nuestros decimos que por siempre el hombre sea temeroso de Dios, tanto en público como en privado. Porque si bien otros no se enteran, en el momento que yo soy cómplice conmigo mismo, algo empieza a deteriorarse en mí mismo. Eso es lo que yo creo. Uh-huh. Cuando yo hago un acto abyecto, algo incorrecto, algo feo, y me doy el lujo de hacerlo, a veces uno se equivoca y dice, bueno, me equivoqué, y delante de Dios, la idea judaica es confesar el error delante de Dios directamente, y uno dice, bueno, me equivoqué y acepto mi error. Pero en el momento que alguien toma una decisión incorrecta y hace algo incorrecto y hace paz de esa incorrección consigo mismo, evidentemente, utilizando el término de ser el cómplice, bueno, esa complicidad al final, si se va multiplicando o conlleva a una multiplicación que al final termina corrompiendo a la persona. En todos los aspectos, a nivel privado y a nivel del poder que tengo que ejercer en mi privaticidad como docente, como padre, como presidente de la nación.
Sí, la complicidad es el recurso degradante de la autoridad, ¿no? Es un recurso que degrada Sí. la autoridad. Estaba pensando en qué virtudes son las que sostienen una autoridad moral. Muchas, se me ocurren 4. Una ya salió, como para por ahí abrir el abanico y seguir conversando de esta, ¿no? La primera es son bíblicas, las primeras 2 son bíblicas. Bueno, yo diría las 4 son bíblicas, pero las primeras 2 son explícitamente muy bíblicas. La cuarta también. El coraje. O sea, una persona tiene que demostrar coraje. Y autoridad paterna materna. Frente al chico que nos tiene rejunados, para hablar en porteño. El hijo le toma el tiempo al papá y a la mamá desde chiquito. Tener el coraje de poner un límite en algún momento, ¿no es cierto? Frente a otros, el coraje de llevar adelante una cosa, de ser coherente con un ideal, el coraje de pasar vergüenza si se burlan de uno por un ideal que tiene, lo que sea, pero el coraje. La segunda es el aguante. O sea, el hombre y la mujer de autoridad tienen que aguantar, tienen que ser personas de espaldas grandes, ¿no? Esa virtud que San Pablo las 2 las ponía mucho, coraje y aguante, ¿no? El saber sobrellevar los momentos difíciles de la vida. Una persona que nosotros decimos acá en criollo, y esa persona es sufrida, supo aguantar. Una persona sufrida lo decimos como una virtud, ¿no es cierto? Y tiene cierta autoridad, ¿no? Sí, sí. Esa pobre mujer, la que le hizo su marido, qué mujer sufrida, ¿no? Decimos que bueno, tiene autoridad moral, ¿no? Tercera salió la coherencia, ¿no? La tercera virtud que yo vería. Y la cuarta, que creo que es clave, por algo que dijo usted, es la mansedumbre. Porque cuando uno tiene que levantar el tono y gritar es porque empezó a perder autoridad. Sí, sí. La autoridad es firme y mansa, se impone con mansedumbre, ¿no es cierto? No, acá mando yo. O sea, cuando un líder tiene que decir, acá el que manda soy yo, es porque dejó de mandar. Absoluto. Perdió la autoridad, ¿no? Eso es clave. Y la mansedumbre es el coraje, el aguante, más o menos, la coherencia. Pero la mansedumbre no le vemos a veces la importancia que tiene. Esa mansedumbre es porque hace al trato, hace a la construcción del tejido social, al saber receptar al otro y responder al otro en un lenguaje humano, no agresivo, ¿cierto? No insultante. Y es tan importante hoy día donde es difícil encontrar opiniones sobre otros sin insultos. Es tan importante hoy día la mansedumbre donde en el lenguaje cotidiano, si uno no le pone un adjetivo un poco subido al hablar de tal persona, ya parece que no vale, ¿no es cierto? Si a la virtud de la mansedumbre hace la autoridad. En general, el hombre y la mujer con autoridad moral son mansos, lo cual no quiere decir que sean cobardes, nada que ver. Tienen la energía del manso, no la fuerza del manso. Yo mencionaría estas para ayudarnos, ¿no? Es decir, coraje, o sea, emprendimiento, coraje. ¿En qué manera uno puede influir en la sociedad para cambiar esos paradigmas de autoridad? Nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas, pero no son realmente los paradigmas que están instalados. Bueno, así estamos, ¿no? Así estamos. Yo recuerdo muy bien un pasaje del libro de la Resistencia, de Ernesto Sábato, en donde él cuenta una anécdota de una persona que iba, un sindicalista,
que iba caminando por la calle y cae desmayado sobre la vereda. Y lo revisan y le encuentran los documentos, lo despiertan y le preguntan qué te pasó. Y resulta que este hombre hacía varios días que no comía. Y le encuentran en la ropa una cantidad importante de dinero. Y dice, ¿todo este dinero? No, es del sindicato. ¿Cómo olvidó ser? O sea, ¿cómo? Y él, Sábato lo presenta en términos de idealismo, ¿no? El idealismo de la autoridad. Pero debemos ser conscientes que estamos en una lucha muy fuerte cultural. Todo esto que estamos diciendo va en contra de lo que la sociedad le enseña. ¿Cómo podemos hacer? Nosotros, y seguramente muchos de los televidentes que están asintiendo con la cabeza, realmente esto, yo estoy de acuerdo con esto, como para ir cambiando de a poco esa presión cultural que nos enseña conceptos de autoridad y poder que son exactamente opuestos a lo que nosotros estamos presentando. No dejarse avasallar por las circunstancias, tener coherencia con nuestra fe y con nuestra esperanza, seguir siendo líderes con el ejemplo para mayores comunidades, para menores comunidades, y seguir transmitiendo el mensaje. Yo no sé en qué medida nosotros vamos a alcanzar a ver una sociedad mejor en el mundo, pero por lo menos que el mensaje de que se puede hacer algo mejor a través de nosotros pueda llegar a transmitirse, de que la justicia, la rectitud, la bondad, la misericordia, la espiritualidad son cuestiones ciertas, cuestiones ciertas y valederas, y que para nosotros son nuestra esencia de vida. Tenemos que seguir enseñando, haciendo programas como este, tratando de llegar a la gran mayoría, la máxima cantidad de gente que pueda recibir este mensaje, y que todos aquellos que asienten con la cabeza, si dicen, bueno, estoy de acuerdo y a partir de hoy hago algo más para cambiar la realidad argentina, empezando para cambiar la realidad de mi familia, bueno, este será nuestro éxito. Yo no digo que el mundo de hace 50, 60 años en Argentina, la realidad, era total y absoluta y profundamente mejor que la realidad de hoy en día. No. Si llegamos a la realidad de hoy en día, porque ya entonces había cuestiones que no estaban bien en Argentina, evidentemente. Pero lo que sí puedo decir es que yo fui a una escuela donde, con todos los errores que recuerdo de la escuela, una escuela donde los maestros eran autoritarios muchas veces y no ejercían la autoridad. El hecho de decir, quiero ver una sola cabeza, tomar distancias, parecía un servicio militar eso. ¿Sí? En el servicio militar no entiende las razones, pero en una escuela era un poquito exagerado. Que una maestra entre 5 años y medio, me faltaba algo para los 6 años, entre y los alumnos se pongan de pie y ella le diga, buenas tardes señores, a chiquitos de 5 o 6 años, hoy la verdad que nos resulta algo increíble. Pero bueno, pero la escuela, el chico, el mensaje que percibía, bueno, hay una cuestión que se llama la seriedad. No se puede decir cualquier palabra. Hay palabras que son ofensivas, ese tipo de mansedumbre. Porque la mansedumbre no era permanecer impávido frente a las cosas que pasan. Porque usted dijo dos cosas, mansedumbre, y esto es totalmente bíblico, mansedumbre y coraje. Y coraje. Mansedumbre significa tener una conducta de tranquilidad, no elevar la voz,
pero tener el coraje de decir con esa tranquilidad y con ese respeto y con esa altura un mensaje que va a llegar mucho más que a los gritos, como parece ser que se deben emitir los mensajes hoy por hoy. Entonces, ese mundo sí que lo perdimos, y ese mundo lo tenemos que tratar de recuperar, de que hay una realidad seria, no hay una realidad que dale que va. Bueno, no importa, donde hay complicidades, una realidad de seriedad, una realidad donde hay ciertos límites que no son traspasados. Y esto es lo que yo creo, lo único que podemos hacer. Si queremos cambiar, que algún día haya realmente otra Argentina, la que todos soñamos y la que todos hablamos, sobre esto sí que no hay discusión, bueno, entonces cada uno tiene que tratar de hacer un mea culpa, una autocrítica, ver en qué medida con sinceridad, y aquí pasa el elemento básico, dejo de lado mi yo, mis mezquinos intereses privados, con lo cual no quiero decir que uno tiene que abdicar a todo y tiene que desnudarse y morir de hambre sin tocar un peso. El ejemplo de Sábato está muy bien como relato, está muy bien que no tomó un centavo, pero yo no estoy exigiendo tanto. Tal vez hubiese comido y hubiese dicho, me estaba muriendo de hambre, les debo 10 pesos, ¿sí? Tal vez, una variante. Yo no estoy pidiendo un sacrificio de la vida, que alguien se mate directamente, ofrenda su vida. No hay que pedir tanto. Lo que hay que pedir es bajar un poco el ego. Bajemos un poco el ego. Bajemos un poco nuestras aspiraciones. Tratemos de crear realmente una realidad distinta. Y eso se da cuando uno se siente servidor de los demás, ¿no? Cuando siente que el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene muchas traducciones, o sea, muchos desgloses más que traducciones, ¿no? Uno de ellos, no te desentiendas de la carne de tu hermano, otro es, sé servidor de tu hermano, el poder es para servir, la autoridad te la das sirviendo, te la ganás, ¿no? Pero no se compra, o sea, la autoridad no se compra. Uno podrá comprar el puesto, uno podrá comprar el poder, podrá comprar el trabajo, podrá comprar el escalafón, lo que uno quiera, pero la autoridad se tiene, se mantiene o se pierde, no se compra. Y creo que te estaba añorando, bueno, ¿cuándo será el día en que encontremos más gente así? Que hay mucha, hay gente coherente, pero encontrar más, yo lo diría, me permito decirlo en lenguaje porteño, ¿no? ¿Cuándo será el día en que nadie diga en cuánto voy prendido? Muy bueno. Yo, ya se nos acabó el tiempo. Yo me quedé pensando con esa palabrita de su pregunta, cuando yo hablé de la cultura que va en contra o que favorece otro tipo de autoridad, y usted me dijo, ¿lo acepto o lo aguanta? Y yo creo que me voy a agarrar de esa pregunta generosa, optimista, y pensar que la gente que nos ve y la gente que conocemos, nuestro pueblo y demás, realmente está de acuerdo, no con nosotros, con las cosas que nosotros hemos dicho, con los principios de autoridad que tienen que ver con una conducta de vida, con una coherencia, con coraje, con mansedumbre, con ser con mirar al otro, con eliminar el yoísmo dentro del ejercicio de la autoridad. Yo creo que podemos terminar con una voz de esperanza y de optimismo, porque son muchos más, quizá no tengan
la posibilidad de ejercer la voz o de aparecer en los medios o tener cargos en lugares de exposición pública, pero sí tienen abuelos como los suyos o parientes que han dignificado su vida y pueden mostrar la autoridad con su ejemplo. Busquemos eso, apostemos a eso, resistamos a eso, no nos resignemos y miremos con esperanza de que un mundo en el cual la autoridad sea una amiga hermosa e inseparable de aquellos que tienen la responsabilidad de ejercer el poder. Y yo creo que allí encontraremos los caminos que todos queremos, de paz, de encuentro, de justicia, de libertad, de vivir como hermanos, que creo que nos merecemos todos nosotros los argentinos vivir de esa manera. Muchas gracias y hasta el próximo programa.